Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Está con nosotros el profesor Mario Gómez Neri, quien nos guiará y señalará aspectos muy importantes sobre el tema. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión reflexionaremos en relación con el desarrollo integral de las personas. Ya saben que se trata de un tema muy amplio. En particular, nos enfocaremos en el papel que tienen instituciones y leyes en México para favorecer el desarrollo integral de las y los adolescentes, para lo cual reflexionarán y realizarán propuestas concretas acerca de los factores que favorecen y que obstaculizan su desarrollo desde lo personal y también desde lo social, cultural, político y económico. Reflexionaremos también acerca de las condiciones que favorecen el desarrollo integral en su localidad. Al final, podremos proponer algunas iniciativas y condiciones con la intención de favorecer su desarrollo integral. Para ello, tendremos que considerar el panorama general en el que se encuentran. Después veremos qué tipo de propuestas o condiciones abonan al desarrollo integral de las personas. Concluiremos con un ejercicio que les permita generar propuestas concretas sobre este tema. Para la sesión necesitarán su cuaderno y libro de la asignatura, bolígrafo o lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les recomendamos tomar notas de lo que les parezca relevante, pero lo más importante es que disfruten y aprendan. ¡Comencemos! A lo largo de su formación, en especial en la asignatura Formación Cívica y Ética, han revisado que durante la adolescencia se presentan condiciones que pueden fortalecer y también obstaculizar su desarrollo. Han visto que para avanzar hacia el desarrollo integral influyen varios factores de carácter personal, social, económico, político e incluso ambiental, y que para atenderlos se han creado instituciones que buscan generar condiciones más justas y adecuadas, enfocadas al desarrollo integral de todas las personas. Estamos diciendo que no todas las personas tienen las mismas condiciones y que hay instancias de gobierno encargadas de atender esa situación. Pero, ¿todas y todos los adolescentes logran un desarrollo integral? Para que las y los adolescentes logren su desarrollo integral, es necesario generar las condiciones de vida cotidiana que cubran necesidades como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el descanso, la recreación y la protección. ¿Consideran que todas y todos los adolescentes en México tienen acceso de igual manera a la satisfacción de estas necesidades? Hay ocasiones en que se presentan situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo el desarrollo integral de las y los adolescentes. Esto puede suceder si están inmersos en un ambiente con episodios de violencia constantes, si acceden o hay disponibilidad a sustancias adictivas, si generan hábitos contrarios a la salud y tienen padecimientos como el sobrepeso, los trastornos alimentarios, las enfermedades crónico-degenerativas y los accidentes, entre otros. Actualmente, encontramos dos tendencias que pueden ser contradictorias. Por un lado, hemos visto que las instituciones a nivel internacional, nacional y local reconocen y tienen la responsabilidad de favorecer el desarrollo integral de las y los adolescentes. Incluso en las familias hay una mayor sensibilidad y atención al desarrollo integral. Por eso se aconseja que desde el ámbito personal ustedes continúen estudiando, que cuiden su sexualidad, los alimentos que consumen y los hábitos de ocio y esparcimiento. Pero por otro lado, en la sociedad encontramos que algunos de los problemas de la juventud y adolescencia han ido aumentando. Uno de ellos es el embarazo adolescente, que no solo tiene consecuencias físicas por presentarse en un momento previo a concretar la madurez biológica. También plantea situaciones para las que social o emocionalmente tampoco están preparadas o preparados.
También encontramos padecimientos mentales asociados a la depresión, problemas alimentarios, consumo de sustancias adictivas y violencia en las relaciones. Es cierto también que la realidad que se vive en el mundo y en el país no ha permitido a la sociedad sumar del todo esfuerzos para una causa que debería ser común, el desarrollo integral de jóvenes y adolescentes. Pero se puede avanzar sobre este punto. Para ello, es importante que las instituciones, que son las principales dotadoras y garantes del bienestar social de la población, realicen las acciones necesarias para generar las condiciones adecuadas que favorezcan el desarrollo integral. Además, es necesario que las ciudadanas y ciudadanos, desde lo personal y colectivo, puedan contribuir con acciones concretas que se encaminen al desarrollo integral de las y los adolescentes. Considero, maestro, que es momento de reflexionar sobre algunos aspectos. ¿Qué factores favorecen su desarrollo integral? ¿Qué factores obstaculizan su desarrollo integral? Veamos un poco del panorama en México respecto al desarrollo integral de las y los niños y adolescentes. Hacia el año 2016 se contabilizaron 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes. De ellos, cerca del 50% se encontraba en situación de pobreza, es decir, casi 20 millones. Además, se destaca que en ese año se contabilizaron 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajaban, es decir, 8.4% de esta población. En el mismo año, cerca de un 80% de las niñas, niños y adolescentes indígenas enfrentaban situación de pobreza. De la población infantil indígena, el 45.8% se encontraba en pobreza moderada, 32.8% en pobreza extrema. Apenas el 4.6% no presentaba situación de pobreza o carencia social. También en ese año, el 60.8% de las niñas, niños y adolescentes presentaban carencia por acceso a la seguridad social, 23.3% por alimentación, 22.7% no contaba con servicios básicos en la vivienda y 7.1% por rezago educativo. Las condiciones que acabamos de presentar deben tomarse en cuenta cuando pensamos en las posibilidades de las y los adolescentes para lograr su desarrollo integral. Vemos que no todas las personas tienen las mismas condiciones. Hay adolescentes que en su contexto enfrentan mayores dificultades, por lo que es importante reflexionar con mayor detenimiento acerca de esto. ¿Saben qué instancias favorecen su desarrollo integral? También piensen en los factores que lo favorecen y que lo obstaculizan. La responsabilidad sobre el desarrollo integral de las y los adolescentes implica atender factores varios en los que están involucrados: las familias, las comunidades, las instituciones y la sociedad en general. Las instituciones, con apego a las leyes, tienen la obligación de garantizar sus derechos y favorecer su desarrollo. En materia de salud, por ejemplo, la distribución de hospitales y clínicas de salud se concentra en zonas urbanas y en algunas regiones ubicadas en zonas rurales. Esto hace que el acceso al cuidado de algunos padecimientos sea más sencillo en algunos lugares que en otros. Algo similar sucede en materia de educación. Las escuelas, en sus distintos niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidades, asimismo, el acceso a bibliotecas, centros de cultura y otros servicios que ofrece el gobierno se concentran en las zonas más pobladas. Cada vez me parece más interesante, pero tengo una pregunta que nos puede ayudar a reflexionar más sobre el tema. ¿De qué manera los factores sociales, políticos, económicos de un país o una familia son obstáculos para el desarrollo integral de las y los adolescentes? Respondamos por pasos. Primero, los factores sociales. Estos se relacionan con la manera en que las personas y su entorno interactúan y se relacionan entre sí. Refiere a las actitudes y conductas asociadas a un grupo determinado.
Retomemos el ejemplo de los hospitales. Las y los adolescentes que viven más cerca de ellos pueden tener más facilidad para atender y prevenir ciertos padecimientos que quienes viven más lejos tendrán que hacer un mayor esfuerzo para ir a consulta o alguna revisión. Este es un factor social, es decir, se presenta por la forma en que se organiza la sociedad. No depende de nosotros, pero tenerla en cuenta puede ayudar a visualizar la manera en que podemos favorecer el desarrollo integral. También podemos encontrar en el conjunto de los factores sociales a las leyes, normas, organización familiar y las ideas que hay sobre las relaciones entre personas, amistad, familia, noviazgo. Los factores económicos en ocasiones tampoco dependen directamente de las personas. Las y los campesinos trabajan la tierra, chaponean, siembran, cosechan, pero la paga que reciben por su trabajo no siempre depende de ellos. En ocasiones tiene que ver con los precios del mercado que se fijan en las ciudades. Pero influye esto en el desarrollo integral de los adolescentes. ¿Cómo? Imaginen que hay personas habitantes de comunidades rurales que colaboran en el campo desde temprana edad. La paga a veces es poca y en ocasiones se requieren manos. El tiempo que dedicarían las y los jóvenes para colaborar en la producción familiar lo podrían aprovechar en otra actividad si el ingreso fuera suficiente. En las circunstancias económicas se considera el ingreso. Ya vimos que este no siempre depende de las personas. También se puede considerar el costo de los productos. Para ello, se ha tomado el cálculo del costo de la canasta básica, o sea, lo que requiere una persona o familia para alimentarse en un periodo. Por lo regular se toma como base un mes. Ahora pensemos en los factores políticos. Un escritor musulmán quiso mostrar en una novela que el régimen de su país era poco democrático. Como esto era verdad, le sucedieron dos cosas. Primero, comenzó a sufrir de acoso y persecución por su gobierno. Se pensaba que había ofendido a sus gobernantes y sus opiniones no fueron bien recibidas. Pero también sucedió que algunos gobiernos y medios de comunicación extranjeros comenzaron a buscarlo. Al final, tuvo que cambiar de residencia. Fue a vivir a Londres y tardó mucho tiempo en poder ver a su familia, mucho más en poder volver a su país. ¿Cómo le afectaría no poder ejercer su derecho a la libertad de expresión? No poder ejercer un derecho afecta. En este caso, tal vez en términos emocionales y sociales, pero si además la consecuencia es dejar de ver a su familia y tener que cambiar de localidad, las consecuencias son más graves. Lamentablemente, los desplazamientos por motivos políticos o de violencia están presentes en varias partes del mundo. Imaginen el caso de familias o poblados que deben dejar su lugar por problemas de violencia. ¿Ustedes cómo se sentirían? Las condiciones políticas tienen que ver con libertad de participación, expresión de sus ideas y de organización. Tal vez con esto vaya quedando más claro lo referente a los factores que influyen en el desarrollo integral. Ahora podemos preguntar a las y los estudiantes cómo influyen en su desarrollo las condiciones sociales, económicas o políticas de su localidad. Escriban su respuesta en su cuaderno y al terminar, contrasten la información presentada a continuación con sus respuestas. Hay un fenómeno que también ha generado que jóvenes y adolescentes vean afectado su desarrollo integral. Se trata de la delincuencia organizada. Sigamos con el tema, apoyados del siguiente video. ¿Cómo afecta a la sociedad mexicana el tráfico de drogas? Nos afecta de distintas formas. La primera es, obviamente, en estos momentos hemos visto que en México el incremento de consumidores se ha dado en un 51%, eso es una situación bastante grave. Esto está generando a la vez que en distintos estados se dé violencia, que se den asesinatos y esta es la principal consecuencia, que tengamos una sociedad que está rompiendo la tranquilidad y otra de las consecuencias para aquellos que se dedican justamente a vender drogas o a las actividades del narcotráfico es que en el momento que se meten a ese negocio
trastocan a toda la familia. Es decir, el incorporarse a esa actividad implica que deben de tenerlo claro, entra la mamá, el papá, la novia, la esposa, toda la familia entra en este negocio, aunque ellos no estén justamente vendiendo drogas. Chicos, para ustedes, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta el tráfico de drogas? Afecta a todos nosotros como país porque es una gran mancha negra que con el tiempo ha ido invadiendo nuestro país y como decía el maestro, las fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas del turismo y otras tantas industrias se ven afectadas principalmente también por el narcotráfico y por el robo y todo eso que mancha a México. Muchas veces ya no solamente se involucran los jóvenes y la pandilla, sino que ya también se meten con la familia de esos jóvenes o atentan contra la vida de cualquier familiar de ellos, ya que por algún motivo no les quisieron pagar bien o no vendieron la cantidad que tenían que vender de droga, marihuana, etcétera. Y en especial eso es lo que me molesta y me afecta indirectamente. Gracias. Profesor, ¿cuáles son los riesgos que corren los jóvenes con el tráfico de drogas? En primer lugar, el riesgo, y me parece que es de los más graves, es la salud. Por un lado es deteriorar tu cuerpo, sobre todo en la adolescencia cuando estás en pleno crecimiento y estarte metiendo cosas que a tu cuerpo pues en algo van a afectar. Licenciado. Creo que en estos momentos los riesgos son muchos, sobre todo porque el fenómeno de narcotráfico ha cambiado en este sentido. Hace 10 años el mercado eran los Estados Unidos, eran los jóvenes de Estados Unidos, el gran mercado. Ahora el narcotráfico ha fijado como su centro de atención los jóvenes. Son estos jóvenes de 12 años en adelante quienes son los grandes consumidores o quienes pueden ser los grandes consumidores y quienes pueden ser el gran negocio para los narcotraficantes. Ese es el principal riesgo que hay en estos momentos. Y dos, bueno, aquellos que no consuman también pueden ser, en muchas regiones ya está pasando lamentablemente, hay jóvenes de 15 años que son sicarios, asesinos a sueldo. Y esto, ¿cuál es el riesgo? No solamente trastoca la salud, sino la tranquilidad, el modo de vida de cada uno de los jóvenes. En el momento en que el narcotráfico toca la vida de una persona, se modifica toda la actividad. Ya no se puede jugar, ya no se puede ir al cine. En todo momento se está con una intranquilidad porque, pues, una es la salud, efectivamente. Aquel joven o aquel adulto que consume drogas requiere más y para requerir más, bueno, se requiere más dinero y es cuando entra la violencia. Y aquel joven que se dedica justamente a la venta sin consumo de ella, bueno, lo que tiene que hacer es estar todo el tiempo pensando en que al momento de hacer la transacción de droga o no lo atrapen o no lo maten, que ahora es lo más complicado, ¿no? Como pudimos ver y escuchar en el video, los factores económicos y sociales pueden también favorecer comportamientos violentos que afectan a las y los jóvenes, las familias y los entornos. El narcotráfico es un fenómeno que ha afectado diferentes esferas de la vida en las personas. A nivel personal, en lo referente a la salud fisiológica o mental, pero también en cuanto a las relaciones de las personas. En el video se subraya la manera en que las y los jóvenes se ven afectados cuando alguien cercano se ve involucrado en situaciones de este tipo. Aunque no es deseable que las y los adolescentes de diferentes localidades vean obstaculizado su desarrollo integral, hay factores que lo obstaculizan como factores de riesgo, falta o carencia de servicios básicos, seguridad y protección, pobreza extrema, injusticia social, falta de educación, salud deficiente, altos niveles de violencia. El trabajo conjunto de todas las personas involucradas, los adolescentes, la familia, la comunidad, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil pueden generar las mejores condiciones para el desarrollo integral de las y los adolescentes. Entonces, podemos rescatar algo importante. La obligación y responsabilidad de proveer y cuidar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes corresponde principalmente a los adultos y las instituciones, pero también a las y los adolescentes, quienes tienen la responsabilidad personal de cuidarse, lo cual implica reconocer que sus acciones
pueden contribuir a crear las condiciones necesarias para desarrollarse de manera integral. ¿Está de acuerdo, maestro? Estoy de acuerdo, pero es momento de realizar una reflexión personal. Ya retomamos algunas situaciones que pueden favorecer u obstaculizar su desarrollo integral, como las condiciones de pobreza, violencia o acceso a servicios que tenga su localidad. ¿Qué pueden hacer ustedes? Hemos visto que hay situaciones sociales, políticas y económicas que influyen en su desarrollo social. También hay factores culturales. Pensemos en algunas tradiciones. Por ejemplo, si en su localidad se realizan bailes o rituales los días de muerto, si además cada determinado tiempo se hacen ritos para la siembra, convivencias religiosas o asambleas comunitarias, bueno, en momentos que se puede salir. Participar en estas tradiciones les da identidad. Ayuda a que se sientan parte de un grupo, a que convivan con otras personas. Utilicen su tiempo libre y establezcan relaciones de respeto. Esto ayuda a su desarrollo integral. Aunque en momentos como el que estamos pasando es conveniente evitar aglomeraciones, es importante reconocer el papel de las prácticas culturales en el desarrollo integral. Otro ejemplo es el de participar en actividades deportivas o artísticas, realizar actividades colaborativas como el tequio o la fajina, apoyar a su familia, sus hábitos de salud, el estudio o algún pasatiempo. Pueden hacer mucho por su desarrollo integral. Tienes razón, Alejandra. Más allá de la influencia de los factores que hemos visto, es cierto que las y los adolescentes pueden hacer muchas cosas por su desarrollo. Incluso pueden hacer cosas que de alguna forma influyan en otras personas para bien. Pero ahora nos debemos centrar en el desarrollo integral personal. Hagamos el siguiente ejercicio para que puedan generar propuestas concretas. Lo primero es darse cuenta de la manera en que los factores que puedan favorecer su desarrollo integral se presentan en la vida cotidiana. En la imagen se muestran algunos factores como los sociales, económicos, culturales, personales y políticos. Después tenemos dos preguntas. ¿Qué favorece mi desarrollo integral? ¿Qué obstaculiza mi desarrollo integral? Relacionen sus respuestas con los factores de la primera columna. Por ejemplo, para responder sobre lo que favorece mi desarrollo integral relacionado con el factor social, puedo señalar la convivencia con mis amigas y amigos y, en ese sentido, la falta de respeto es lo que lo obstaculiza. Más tarde pueden compartirlo con otra persona para conocer su opinión. Obsérvenlo, piensen y escriban en cada rubro sus ideas. Háganlo con calma y sin prisas. Es el momento de realizar propuestas de iniciativas o condiciones que puedan favorecer su desarrollo integral. Es muy sencillo, pero llevarlo a cabo requiere tener claridad y un poco de firmeza en sus actos y decisiones. Veamos un ejemplo. En una hoja, anoten los mismos factores que en la imagen anterior. Pueden incorporar alguno si lo consideran necesario. Después, retoman los aspectos que consideran que obstaculizan su desarrollo integral. Nosotros tomamos nuestro ejemplo, la falta de respeto entre amistades. ¿Qué proponen para superar esos obstáculos? Si hay falta de respeto entre amigas y amigos, una opción es regular las emociones, decir lo que no les gusta. También pueden poner reglas claras con las personas. Si tal vez no les gusta que alguien les abrace o que les diga ciertas cosas, que les pongan apodos, lo pueden decir y acordar no hacerlo. Tal vez hay otras formas de solventar ese obstáculo. Consideren el respeto a su dignidad y la de las demás personas para anotar sus propuestas. Tomen un tiempo para generar sus propuestas. Ahora bien, las propuestas que una persona puede generar, como en este caso las que ustedes generan para favorecer su desarrollo integral, requieren tomar en cuenta las condiciones que hay en su entorno. ¿En qué condiciones pueden llevar a cabo estas propuestas? Por ejemplo, recuerden que para resolver un conflicto, como el de la falta de respeto entre amistades, se requieren de voluntad de las partes, expresar las ideas y emociones con claridad, además de llegar a acuerdos.
una condición sería la voluntad de las partes. Si eso no existe, tal vez se requiere de una persona que medie, puede ser un adulto. Si hubieran anotado en sus propuestas realizar actividades culturales, tal vez una condición sería tener tiempo para hacerlo. Dibujar, por ejemplo. Si no tienen la habilidad, tal vez requieran que alguien los oriente. ¿Cómo hacerlo cuidando su salud? En ese caso, una condición sería que les puedan orientar sin presencia física mientras continuamos en distanciamiento social. Anoten las condiciones para llevar a cabo sus propuestas en la parte posterior de la hoja. Guárdenla para mostrarla después y sobre todo para no dejar pasar esas buenas ideas. Si requieren apoyo de alguien más para llevar a cabo sus propuestas, también pueden compartirles sus planteamientos. Es importante llevarlas a cabo. Hagamos una reflexión final. En esta sesión pudimos analizar la manera en que los factores sociales, económicos, políticos influyen en el desarrollo integral de las y los adolescentes. Además, vimos cómo estos se relacionan con fenómenos que también impactan, como la violencia y el narcotráfico. Con ello, han podido iniciar una reflexión sobre las propuestas y condiciones que tienen para favorecer su desarrollo integral. Es importante que lleven a cabo estas propuestas en armonía con su entorno. Esto también favorece su desarrollo. Para valorar de mejor manera lo que han aprendido, traten de explicar sus propuestas y la importancia del tema a personas cercanas. Hemos llegado al momento de despedirnos. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión de la asignatura. Me dio gusto poder estar con ustedes y saludarlos desde este espacio educativo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos a generar estas propuestas. Esperemos que las y los estudiantes continúen su reflexión y generen muchas más. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.